Ahora que tenemos más claro los tipos de cantidades, ya sea escalares o vectoriales, y los tipos de operaciones que podemos realizar entre vectores, comencemos entonces nuestro curso de mecánica con los primeros fenómenos que observaron los seres humanos en la Tierra. ¿Qué son los fenómenos de cinemática? Algunos de estos fenómenos son los animales desplazándose, los autos en movimiento y todo aquello que le concierne a un desplazamiento. Supongamos el ejemplo más sencillo para comprender estos fenómenos y describirlos. Una persona arranca en una posición y tiempo igual a 0 y comienza a caminar. Al cabo de un tiempo él va a recorrer cierta distancia y en lo que lo hace va a adquirir cierta velocidad. Entonces, la velocidad está relacionada con este cambio en la distancia con respecto al tiempo. Nuestra ecuación de velocidad quedaría de la siguiente forma. Velocidad es igual al cambio de la distancia entre el cambio en el tiempo. Mientras mayor es la distancia que recorre en un periodo corto de tiempo, mayor es la velocidad. Por el contrario, si se recorre una distancia menor en un tiempo largo, la velocidad es pequeña. La ecuación es válida únicamente cuando la velocidad es constante. Es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Pero no siempre la velocidad es constante, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta persona iba a la escuela y de pronto se da cuenta de que llegará tarde? Naturalmente incrementará su velocidad para llegar más rápido. Esto es lo que nosotros le llamamos aceleración. Es decir, va a haber un cambio en su velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si aplicamos la ecuación de la aceleración, en el caso de esta persona vamos a tener dos instantes. El primero es antes de que la persona acelere y después de que la persona acelere es el segundo, ¿cierto? Antes de que acelerase, esta persona llevaba una velocidad inicial v0 y supondremos que esto ocurre en un tiempo t igual a 0. En el segundo instante tenemos que la segunda velocidad va a ser la velocidad después de que la persona aceleró, ¿cierto? La cual llamaremos velocidad final, o VF. Y esta va a ser cuando transcurre un tiempo t. Entonces, como la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, reemplazamos ambos instantes. Tendríamos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial, entre t menos 0. Si despejamos la velocidad final, obtendríamos nuestra primera ecuación que nos describe el movimiento de un cuerpo. Lógicamente que se acelera, después de un tiempo t. Antes de proseguir, hago énfasis de que esta ecuación y las siguientes pueden hacerse uso únicamente cuando la aceleración es constante. Si la aceleración varía con respecto al tiempo, recurriremos a otra ecuación de más adelante. Como puedes ver, esta ecuación no relaciona las velocidades del cuerpo junto con la aceleración y el tiempo. Haciendo uso de nuestros conocimientos de cálculo integral podemos determinar también una ecuación en términos de la posición final del objeto, en caso de no conocer la velocidad final. Para ello, integramos de ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Del lado izquierdo tenemos que la integral de la velocidad con respecto al tiempo es la posición, mientras que del lado derecho nos queda realizar la integral con respecto a t. Al hacerlo, obtenemos la siguiente ecuación, donde tenemos un problema al querer integrar la parte de la aceleración por el tiempo. Esto es lo que les decía anteriormente. Si la aceleración no es constante, esta sería la ecuación para determinar la posición. Por otra parte, si la aceleración es constante, como mencionamos en la ecuación anterior, podemos integrar solamente con respecto a t y obtendríamos la ecuación para la posición final. Haciendo uso de relaciones e igualdades entre estas dos ecuaciones, podemos llegar a una ecuación más que en conjunto son denominadas las ecuaciones de la cinemática. Estas son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. Esto se refiere a la dinámica de un cuerpo que se acelera, resaltando una vez más que estas ecuaciones se aplican únicamente cuando la aceleración es constante, si no, se recurre a la que vimos ahorita. Estas ecuaciones serán el objeto de estudio de múltiples problemas en este capítulo y en el posterior. En resumen, la velocidad es que tanto varía la posición con respecto al tiempo. La aceleración es que tanto varía la velocidad con respecto al tiempo. Cuando un cuerpo se acelera de forma constante, describimos su comportamiento con base a las tres ecuaciones de cinemática. De lo contrario, si su aceleración varía, debemos recurrir a integrar dicha aceleración para descubrir su dinámica.